¿Ok? Dice Juan 16 del 5 al 15. Bueno, vamos a hablar desde el 4b, ¿no? Dice, esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, versículo 5. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, dice Jesús, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Oramos. Padre y Rey, gracias, Señor, por enviar a Jesús. Gracias, Señor, por tu plan tener a bien sacar a Jesús de la fórmula temporal aquí en esta tierra y enviar al Espíritu Santo para cumplir un propósito precioso para nosotros en esta era, mientras nos encontramos contigo cara a cara, Señor. Y te ruego, Dios, que nos muestres, sobre todo en un entorno pseudoevangélico tan propenso a engañar al rebaño, que nos enseñes en tu palabra y por tu Espíritu la real y fundamental función del Espíritu Santo, para no ser engañados, sino entendidos de cuál es tu voluntad y su función dentro de nuestra vida redimida a ti, para vivir para ti y conocerte. Así que háblanos, convéncenos, enséñanos y equípanos para no ser engañados y poder saber de qué se trata esta tercera persona de la Trinidad y su preciosa función dentro de tu economía para nosotros hoy. Por Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, ¿listos? ¿A dónde voy con este sermón? Este es uno de esos sermones en los cuales como pastor me es muy útil que Jesús lo haya agendado de manera tan concreta, porque una de dos, hay gente que es bien nuevecita en Cristo. Quizás naciste de nuevo en Horizonte, llegaste y tú no tienes, de mucho lo que voy a decir, tú no tienes ni idea. Te va a sonar así como una película de terror, así de no, ¿a poco existe eso? ¿A poco hacen eso? Porque muchos no tienes esta experiencia o no te han vendido otras cosas. Pero por otra parte, hay gente que está en esta iglesia que ha venido de varias iglesias o denominaciones. Lamentablemente muchos hasta son congregantes de canales de televisión cristianos, y les han vendido una serie de cosas y de experiencias espirituales que es mi anhelo, como lo dije, yo no tener que decirte absolutamente nada, sino que tú y yo entendamos en la palabra que el Espíritu Santo, dentro de este cuerpo que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es definido por sí mismo. ¿Quién inspiró la palabra de Dios? Es inspirado lo que vamos a leer por Él hablando de sí mismo. Entonces, por ejemplo, tú puedes decir, no, es que yo oí de ti, Quique, que tú eras así, 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 así. Está bien, pero ¿por qué no caminas conmigo y ves cómo soy? Entonces, el punto es de que tú pudiste haber tomado un curso del Espíritu Santo, tú pudiste haber visto un show del Espíritu Santo, y no te voy a decir perdiste tu tiempo o hiciste bien. Mi anhelo es que durante los siguientes minutos podamos caminar con el Espíritu Santo para que tú sepas quién es, qué es lo que hace y para qué está aquí, para que entonces no te puedan chamaquear allá afuera y tú puedas ser sensible, como dice la palabra, entendido, y cuando ves algo digas, cuidado con esto, esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso, ¿de acuerdo? Ahora, mi anhelo es, repito, que el Espíritu Santo lo haga, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hoy día hay un engaño disfrazado de espiritual que distrae totalmente a las personas de la real y principal obra del Espíritu Santo. Por un lado muchos lo ignoran, por otro lado muchos han sido engañados o han, como dice el profeta, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. O sea, hay gente que, seducida por experiencias bonitas, ha sido llevado cautivo a universos y no universo, me suena como Star Wars o algo así, a entornos o a economías en los cuales son muy manipuladores y demás, basado en un sensacionalismo emocional, si tomaste distintivos de Calvary Chapel, ¿de acuerdo? Pero el punto aquí es que vamos a ver hoy dos prioridades o dos aspectos primordiales del Espíritu Santo. La primera, del versículo 8 al 11, vamos a ver básicamente la función del Espíritu Santo para con el mundo
¿sí? Y del 13 al 15 vamos a ver la función del Espíritu Santo para con nosotros los discípulos. Entonces, eso va a ser el mapa del sermón. Entonces, vamos a ver cuál es la función del Espíritu Santo para con el mundo. Y 2, vamos a ver cuál es la función del Espíritu Santo para con nosotros los discípulos, ¿de acuerdo? Vemos básicamente, y un poquito el contexto de la... Me llama mucho la atención porque dice versículo 5, pero ahora que voy al que me envió y ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿dónde vas? Es curioso cómo dice antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Jesús les ha venido diciendo desde capítulos atrás, ellos no capítulos, días atrás, voy al Padre, voy al Padre, voy al Padre, regreso al que me envió, voy al Padre. Y es curioso porque ellos no preguntan como por qué o qué vas a hacer allá, ellos se agüitan. Y nos muestran en estos 12 discípulos, en estos 12 apóstoles por lo menos, una naturaleza a agüitarte por lo que te pasa a ti. O sea, Jesús va a estar en un mejor lugar, ¿sí? Pero como tú ya no lo vas a tener, tú te agüitas. Dice, tristeza ha llenado vuestro corazón. Ahora es curioso, hemos hablado de que muchos de esta iglesia han perdido seres amados este año, que han partido con el Señor, ¿sí? Y es normal porque tú te agüitas y puedes ver la misma naturaleza en los apóstoles. Tú te agüitas, ¿por qué? Porque no está contigo. Pero dice, usted dice, pero antes, versículo 6, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Y tu corazón es llenado de tristeza, pero no sabes que la verdad es que a esta persona a quien tú amas le conviene que ya se haya ido. Le conviene que ya se haya ido, pero como tú no lo tienes aquí, tú y yo nos agüitamos. Es una naturaleza muy común, pero debemos saber que la verdad es que allá vamos. Y cuando perdemos un ser amado, solamente lo que Dios está haciendo es estimulando en nosotros cada vez más añorar estar en su presencia junto con los redimidos a quien Dios salvó para su gloria, ¿sí? Pero dice versículo 7, pero yo os digo la verdad. Ahora me encanta esto. Yo os digo la verdad. ¿Qué está queriendo aquí decir Jesús? Que va a venir gente que te va a decir ¿qué? Pero dice Jesús, yo os digo la verdad. Y por eso me encanta la predicación verso por verso que tenemos en Horizonte, porque no es mi interpretación o lo que yo creo que tú necesitas oír. Es lo que tocó hoy y estamos leyendo que dice, yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Pero porque si no me fuere, el Consolador, Paracletos, esta persona que va a estar a tu lado, apoyándote, llevándote, animándote, exhortándote, y vamos a verlo ahorita a detalle, dice, no vendré a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Vemos aquí interesante, os lo enviaré. ¿Por qué? Porque vemos esta sujeción entre las personas de la Trinidad. Vemos cómo Jesús hace la voluntad del Padre. Vemos cómo el Espíritu Santo, que dice, hace la voluntad de Jesús, ¿sí? Vemos cómo Dios Padre considera al Espíritu Santo cuando en la creación Génesis 1 cuando dice hagamos, o sea, está hablando en plural. Entonces vemos esta perfecta mutua sumisión dentro de un Dios que es todopoderoso, lo que me llevaría a una pregunta: ¿por qué si el Dios todopoderoso te está modelando esta mutua sumisión, por qué tú y yo tenemos tanto problema con ponernos bajo autoridad y recibir instrucciones, aceptar consejo y que nos diga alguien nuestras cosas y qué hacer? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo hemos visto en Juan, lo hemos visto en Gálatas. Identidad determina actividad. Ya que tú no estás identificado con Dios y con Jesús, por eso tú no tienes ese atributo de Jesús o del Espíritu Santo o de Dios. ¿Por qué? Pero vamos a ver un peligro. Ojo, porque si tú no tienes este atributo, tú tienes el atributo de Satanás. El atributo de Satanás es ¿cuál? A mí nadie me dice qué hacer. Yo quiero ser como Dios y quiero poner mi trono por encima del trono de Dios. Entonces nada más cuidado, porque es lo que vamos a ver al final, ¿sí? Y bajo esa premisa dice, Jesús nos está diciendo que es conveniente que Él básicamente haya muerto, resucitado y ascendido para que venga el Consolador, que es lo que nos está diciendo el versículo 8. Dice que Él nos va a convencer, versículo 8, cuando Él venga os convencerá. Él dice, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Quizás tú has leído muchas veces esto y no lo has entendido, me incluyo en esa matemática, ¿de acuerdo? Pero la palabra convencer es clave aquí, porque habla de que tu llamado y el mío jamás es convencer a las personas de pecado, justicia y juicio, ¿sí? O sea, nuestra chamba no es, como vimos la semana pasada, nuestra chamba no es andar predique. Vimos la semana pasada que Dios nos llamó a ser luz, y la luz no se oye, la luz se ve. La función de cuando la gente ve al Espíritu Santo transformando nuestra vida es de que el Espíritu Santo mismo le redarguye, le convence de pecado, justicia y juicio. Teólogos, la palabra convencer en el original tiene muchos significados. Teólogos lo han definido de manera muy práctica así. La palabra convencer se traduce como mostrar a los seres humanos sus pecados y llamarlos al arrepentimiento. Si no tienes mucha capacidad de retener algo, grábate nada más eso. La función, si lo quieres ver, base de la que habla el versículo
8 es que el Espíritu Santo va al mundo a mostrarles sus pecados y llamarlos al arrepentimiento. Ese es como al mundo. Ahorita vamos a ver más detalles por qué les va a convencer de justicia, pecado y de juicio, ¿verdad? Entonces, básicamente la función del Espíritu Santo para el mundo: convencer, mostrarles a los seres humanos sus pecados y llamarlos al arrepentimiento. Hemos hablado muchas veces de esta realidad de que nadie entiende que es pecador porque se lo digan. ¿Se acuerdan que hemos visto eso? O sea, tú por más que alguien le digas que estás en pecado, es que eso no agrada a Dios, es que eso no agrada a Dios, nadie entiende que es pecador porque se lo digan. El Espíritu Santo tiene que resplandecer a tu vida y hacerte ver tu condición de pecado para que entonces puedas tener una necesidad de un Salvador y de un rescatista y de un Redentor. Y ahí entra Jesús a la fórmula. Por eso más adelante dice que el Espíritu Santo glorificará a Jesús, porque va a plantear una necesidad, de modo tal que en términos comerciales, oferta-demanda, el Espíritu Santo te hace la demanda evidente de que requieres un Redentor y la oferta es Jesucristo. ¿Sí? Pero de ahí la necesidad de que el Espíritu Santo opere libremente, y lo hace mediante ver la vida transformada de los cristianos, discípulos de Jesús. La gente puede entonces ver: oye, es que eso que está haciendo esa persona está bien, creo que el que estoy mal soy yo. ¿Sí? Y entonces pueda ser convencida de su pecado: estoy mal, y llamado al arrepentimiento, que es lo que vamos a ver más adelante. Pero dice, les va a convencer de 3 cosas. ¿Qué dice el versículo 8? Pecado, de justicia y de juicio. Esas 3 cosas son lo que te va a convencer, y vamos a verlos a detalle en los siguientes minutos. Les va a convencer de pecado. La palabra pecado es la palabra hamartía en el original, y básicamente les va a convencer de su culpa. De su culpa. Va a aparecer en pantalla este concepto que puse, donde este punto de pecado se refiere a la incapacidad o la falta de disposición para hacer la voluntad de Dios, lo que deriva en una culpa delante de Dios. ¿Sí? Jesús murió en la cruz para pagar la pena y la condena y satisfacer la justicia de Dios en cuanto a los pecados de todo el mundo. Y va a aparecer en pantalla, creo, de manera muy evidente, porque lo puse ahí. Hijo, creo que está muy chiquito, Pancha. Igual y para el segundo lo vamos a tener que dividir en 2. Pero por fe, los que tienen buena vista lo van a ver. Básicamente es esto: solo los que creen en Él, y puse, o debe aparecer en mayúsculas, en Él, solo los que creen en Él se han apropiado de su sacrificio, y por consiguiente, por la fe en su sacrificio, están sin culpa. ¿Sí? Pero los que no creen en Cristo siguen en pecado y deben y responderán por sus acciones. Entonces, la primera parte que el Espíritu va a ser convencer al mundo de pecado, de su culpa. ¿Sí? Segunda cosa que va a ser justicia. Es la palabra dikaiosune, que se traduce como su impotencia, o sea, de la impotencia del hombre. Jesús dice, versículo 10, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Por qué relaciona Jesús justicia con voy al Padre? Porque el punto aquí se refiere a la posición legal que el creyente en Jesucristo tiene ante Dios. No solo es una condición de sin culpa. ¿Por qué no solamente es una condición de sin culpa, que es lo que va a ser, hizo evidente, pecado? Sino aquí Jesús lo relaciona con este punto de que yo voy al Padre. ¿Se acuerdan cuál es la declaración de Jesús que más hacía arder a los religiosos fariseos? Que él era el Hijo de Dios y que él iba al Padre. Eso no lo podían tolerar. ¿Por qué? Porque para ellos él era un ¿qué? Un falso maestro. Él era un ¿qué? Él no hacía lo que Dios le agradaba, porque no respetaba los días de reposo, no hacía lo que ellos creían que era correcto. Entonces, ¿por qué dice? Los va a convencer de justicia por cuanto yo voy al Padre. Básicamente, ¿por qué? Porque aun cuando los religiosos le tenían como un endemoniado o alguien que no hacía la voluntad de Dios, el que Jesús vaya al Padre es la culminación de lo que él ya les había dicho. ¿Qué les había dicho? El Padre y yo somos uno. Yo hago lo que al Padre le agrada y yo vuelvo a Él. Entonces, básicamente les va a convencer de justicia de Jesús, porque Jesús tenía razón. Jesús tenía razón. Entonces, número 1, les va a convencer de pecado, de su culpa. 2, de justicia, de mi incapacidad, de que Jesús tenía razón, de que lo que yo tenía que hacer era creer en Él, porque Él fue el que encarnó la justicia de Dios. ¿De acuerdo? Y es lo que básicamente va a hacer el Espíritu Santo: confrontar a los hombres con la justicia de Jesús como el Hijo de Dios, que es lo que básicamente nos dice versículo 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, porque estaré con el Padre. Más adelante la palabra va a decir que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y la tercera cosa a la que va a convencer al mundo el Espíritu Santo es ¿qué? Juicio. Pecado, justicia y juicio. La palabra juicio es la palabra crisis. ¿Sí? De donde viene la palabra crisis con K, es el original. De ahí viene la palabra juicio, que es básicamente: tengo que hacer una crisis. ¿Por qué? Porque vas a tener que dar la cara y dar cuentas de lo que has hecho. Y el punto aquí básicamente lo aparece en la nota, que lo puse como su destino.
Entonces, número uno, el Espíritu Santo va a convencer de que estás mal en lo que haces. Dos, te va a convencer que Jesús hizo bien, que Él es la justicia de Dios. Y tres, te va a convencer de que vas a tener que dar cuentas de las otras dos. De que eres pecador, de la justicia de Jesús. Vas a tener que dar cuentas, por eso es de un juicio. Pero la relación es esta, dice, y de juicio, versículo 11, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, el juicio básicamente aquí se refiere al juicio que cada uno tendrá que dar delante de Dios en cuanto a su valía moral. Porque si eres culpable, tu justicia no es perfecta, básicamente tú no eres una persona moral como Jesús, ¿sí? Vas a tener que dar cuentas en cuanto a, ok, tú vas a basarte en cuanto a qué tan buena persona eres, vas a tener que dar cuentas de eso. Dice, Satanás ya ha sido juzgado. Y lo que aquí está queriendo decir este punto es de que cada hombre sin Cristo tendrá que comparecer en un juicio por su decisión por Satanás. Y eso creo que lo puse en pantalla, ¿sí? Por su decisión por Satanás. Ahora no, yo no creo en Satanás, ni adoro a Satanás. Y volvemos al punto, la elección por Satanás, una disposición a vivir para sí mismo, atendiendo su propia agenda y propósito. Eso es Satanás. Y te vendió el plan muy bien. Vivir para ti, para tus agendas y para tus propósitos, ¿sí? En vez de escoger por el Hijo de Dios, vivir para conocer a Jesús, amar a Jesús y glorificar a Jesús. Entonces, esto es lo que el Espíritu Santo va a hacer al mundo, dice, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Ves que aquí no hay una labor de guía? ¿Ves que aquí no hay una labor de consolación? ¿Ves que aquí no hay una labor de exhortación, ánimo y dirección? Aquí la función del Espíritu Santo es una, que es que convencerte de tu pecado y llamarte al arrepentimiento por la gracia en Jesucristo. Es decir, básicamente, él estás culpable, justicia, tú no puedes, tú eres incapaz de agradar a Dios todo el tiempo. Jesús sí, por su sacrificio te puedes ahorrar la tercera, que es juicio. Pero si tú dices, no Jesús, yo voy a vivir para mí, entonces viene un juicio y vas a tener que dar cuentas en base a tu valía moral, que comparado con Jesús vas a quedar corto todas las veces. Entonces, bajo esa premisa, debemos entender esto, porque esto es nuestra chamba para con las personas que no conocen a Jesús. No es, ay Señor, que hemos hablado de este punto. Una oración muy tonta para alguien que no conoce a Jesús es, ay Señor, quebrántale para que ya crea en ti. Yo conozco muchos que Dios les ha quebrantado y siguen de necios. Es más, viven quebrantados y siguen de necios. O sea, van de Guatemala a Guatepeor y le dices, oye, es que Jesús murió para que tú vivieras en otro estilo de vida. Ahora, no estoy hablando de opulencia, estoy hablando de paz, de confianza, certeza, saber quién eres, saber qué tienes que hacer y la capacidad para hacerlo. Y siguen de necios. Pero han sido quebrantados muchos con accidentes automovilísticos, gente hasta que ha quedado paralítica por accidentes automovilísticos, gente que ha perdido 1, 2, 3, 4, 5 matrimonios y familias y nomás no entienden. ¿Por qué? Porque el quebrantamiento no produce salvación. El Espíritu Santo llama al arrepentimiento. Entonces, tú pues, ahora no sé tú, pero yo antes de llegar a Cristo, yo había cometido muchos errores. Y mi error era que en medio de todos mis errores, yo creía, bueno, yo lo puedo resolver. Yo salgo de esta, hijo. Mira, nomás le echo ganas, 2, 3 llamadas. Mira, me programo, me voy a visualizar y yo merezco más. Y voy a leerme este libro de autoayuda y de superación personal. Y voy a ver al yoga teacher y me voy a grabar su frase. Y yo salgo de mi bronca. Y de repente vino un quebrantamiento en el que el Espíritu Santo literalmente me llamó al arrepentimiento. Y me confrontó con mi pecado. No es échale ganas para salir, es eres culpable. Mi justicia, no vas a poder cumplir la justicia de Dios. Jesús vino para que tú no la tuvieras que cumplir y descansaras en su sacrificio y juicio. Va a venir un juicio después. Pero ¿por qué no escoges hoy por Jesús? Y dirían en las escuelas secundarias y prepas, y exentas esto. Porque es eso, ahora, no es... o sea, va a haber un juicio. La Biblia dice que va a haber un juicio, sí. Pero el punto es de que si tú estás en Cristo, tú vas a presentarte delante del juicio y Jesús es tu abogado. Y lo curioso es que si lo quieres ver hablando mexicanamente hablando, sí, Jesús es tu abogado, pero tienes una palancota, papá, porque el juez es el padre. Entonces te está defendiendo el hijo del juez. ¿Cómo crees que te va a ir? De pelos, papá. O sea, tú, ¿cómo se declara? Inocente y deja que tu abogado haga el resto. Dejo a Jesús hablar. ¿Sí? ¿Cuánto te costó eso? Nada. ¿Te costó qué? Que cuando el Espíritu Santo habló a tu vida de que estabas mal y que necesitabas a Jesús, tú dijiste, lo creo, lo sé, necesito abrazar a Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, en esa premisa es lo que el Espíritu Santo hace a los demás. Ahora vamos a ver la función para con el discípulo, ¿de acuerdo? Vamos a versículo 12, por favor.
¿Cómo andan de calor ustedes? ¿O soy el único que ya se prendió en este rollo? ¿Sí? ¿Prendemos ventiladores? ¿Les parece bien? ¿O? Ay, no, eres tú. No hables por todos, pastor. No, ve por ti. Está bien. Es que acá se encierra mucho esta onda. O ahorita va mi rostro a resplandecer, pero no es por la frente y la poca barba. ¿Ok? Entonces vamos a esto. Dice el versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros. Ahora me encanta Jesús, porque amo a Jesús, porque dice: aún tengo muchas cosas que deciros, así que siéntense porque les van 3 días de seminario. No, Jesús no te carga la mano. Mucha gente dice: es que yo no entiendo toda la Biblia. Jesús no te pidió que entendieras toda la Biblia. Él entiende y dice: tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las puedes sobrellevar. Entonces, ¿no te encanta Jesús? Ahora, tampoco no les dice: mira, tengo muchas cosas que deciros, pero como ustedes también babosos y no entienden. No, o sea, no es una cuestión de baboso o no baboso. ¿Sabes qué? No están listos para llevar esto. Ahora, sábete esto: estos hombres llevaban 3 años caminando con Jesús. ¿Cuánto tiempo llevas tú de cristiano? Voy a cambiar el término. ¿Cuánto tiempo tú llevas de nacer de nuevo? ¿Sí? Ok, hay cosas que no entiendes, no te extrañe. Estos cuates caminaran físicamente con Jesús y Jesús le dice: mira, ustedes no las pueden sobrellevar todavía, no se agüiten, pero lo que han entendido, eso sí háganlo. ¿Sí? Versículo 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, y marca esas palabras verdad sobre todo, Espíritu de verdad, porque, de una vez te voy a decir la respuesta. Ahí anota Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy Él, la verdad. Ok, entonces, ¿va a venir el Espíritu de quién? Ok, ¿ves cómo es una misma persona? ¿Sí? Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os ¿qué? Guiará. Vamos a marcar los verbos. Esto ya es para los discípulos aquí. Por lo cual, si tú no eres un discípulo, tú no esperes que esto pase para ti. ¿Sí? Esto es para los que han decidido rendir su vida a Jesús, escoger por Jesús, abrazar su identidad, poder entonces intencionalmente obedecerle por amor a Él. No es para los que nadie le dice qué hacer y son su propio jefe no. Tú eres lo anterior. Pero si tú escoges a Jesús, esto sí es para ti. Dice que el Espíritu Santo de verdad, Él vendrá, dice, y vamos a marcar los verbos. Número 1, Él os ¿qué? Guiará. Primer verbo clave: Él nos va a ¿qué? Guiar. Dice: nos guiará a toda la verdad. Porque otro verbo clave ahí es ¿qué? Hablará. Interesantes verbos: guiará, hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará ¿qué? Saber. Ojo, si quieres marcar en saber, y pon una nota ahí que diga: no creer, no pensar, no sentir, no chicle y pega. No, mucha gente: es que yo, como que yo siento qué es lo que va a pasar. No. Si tú eres guiado por el Espíritu, tú no sientes, tú sabes. Es que como que no me siento amado. No eres guiado por el Espíritu. Porque si eres guiado por el Espíritu, tú no te sientes amado, tú te sabes amado. Es que no sé por qué está pasando esto. No eres guiado por el Espíritu, porque si tú eres guiado por el Espíritu, tú sabes por qué pasa eso. Entonces el punto es, dice: y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y siguiente verbo clave está en el versículo 14: Él me ¿qué? Glorificará. Ok, entonces verbos importantes: guiará, hablar, hará saber, glorificará. Ok, dice: Él nos guiará a toda verdad, por cuanto no hablará por su propia cuenta, sino que hablará demás. Ok, número 1, ¿quién necesita ser guiado? ¿Quién está qué? ¿Puedes anotar ahí Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces no nomás no te pierdas, sino que ahora, siendo rescatado, puedas tener ¿qué? Guianza. ¿Sí? Ahora, es que yo no entiendo lo que la Biblia dice. Yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Bueno, mira, te voy a ser muy honesto. Sí sabes cuál es la voluntad de Dios. El problema es que no la quieres obedecer. Lo hemos dicho muchas veces y aprovecho que aquí la palabra es clara en guiar, porque lo he comentado muchas veces. Obediencia a las cosas mostradas asegura guianza en las aún no reveladas. ¿Qué significa esto? Que si tú obedeces lo que Dios te ha mostrado que hagas, cuando venga el problema de mañana, tú tienes asegurado que ¿qué? Que Él te va a guiar. ¿Por qué? Porque has demostrado ¿qué? Pues que le haces caso. ¿Sí? Pero si tú no has pelado lo que te dijo hace 6 meses que quisieras y le preguntas y llevas un mes preguntándole qué tienes que hacer con tu problema de ahorita, y crees que Él no te responde, no es que Él no te haya respondido o no te haya respondido. Él te respondió hace 6 meses y tú no lo pelaste. Y no puedes seguir trabajando. ¿Por qué? Porque si yo le digo a Arturo, a quien está contando el proyecto: oye Arturo, ¿sabes qué? Ya me emocioné con esto del proyecto. Ya, de una vez, ármate el tercer piso del auditorio con oficinas y salones. De una vez. ¿Qué me va a decir Arturo? Que no tenemos ni cimientos, ni estacionamiento,
ni auditorio. Levanto el tercer piso. No tenemos ni segundo piso, mi Quique. ¿Cómo voy a levantar un tercero? ¿Sí? Levantamos el segundo, el tercero arriba, se nos va a caer, hijo. ¿Sí? El punto es este. Señor, respóndeme, ¿qué hago en este caso? ¿Por qué no salgo de esta bronca? Pero, ¿quieres que Dios te responda? Hijo, no has hecho ni el 1, 2, 3. Amo la ecuación de creyentes de años que están, por ejemplo, involucrándose con Chuy en Nueva Vida. Y están tomando el discipulado de Nueva Vida, humillándose y diciendo, creo que tengo que empezar de cero con Dios. Y eso comunica ¿qué? Es exactamente la ecuación. Ok, creo que me voy a discipular. Es que esta persona no me cae bien, es que me queda lejos, es que, ¿sabes qué? Pero es que estoy en Horizonte y Dios me ha hablado que parte de ser miembro de la iglesia significa tener compañerismo y discipularme entre semana, no nomás ser un espectador los domingos. Exacto. Pero ¿por qué Dios no me contesta mi problema de ahorita? Porque hace 6 meses que te dijo, arrepiéntete, pide perdón, humíllate, pide ayuda, trae tu vida, tu matrimonio y a tus hijos a la luz para que tú seas confrontado con la verdad y puedas ser transformado. Tú dijiste, no, yo lo arreglo, hijo. No estoy tan mal. No, porque si voy a la luz me van a castigar o me van a regañar. ¿No entiendes que tú ya estás en condenación por no venir a la luz? Juan 3:19, la luz viene a tu vida y tú la rechazas porque amas más las tinieblas. O sea, el error del pecador es este. Es que si vengo a Dios, Dios me va a regañar porque lo que he hecho está tan mal. ¿No te das cuenta que si sientes que Dios te está invitando a humillarte y a estar con Él, es porque Él no te quiere regañar, sino porque te quiere ¿qué? Salvar? O sea, ¿tú crees que es un Dios como muchos papás o mamás de que te están esperando con la chancla? O como ayer me enteré de una señora que le decía a sus hijos, Rubencito, ven. Dice, ¿por qué, mamá? Porque me estoy acordando, dice, que hace un año tú me rompiste un jarrón. Ven para que te dé tus cachetadotas. O sea, ¿tú crees que Dios es así? Que Dios así te va a decir, oye, ven, porque me estoy acordando que hace 3 meses viste esta cosa en internet. Ven para que te dé tus cachetadotas. Si Él te está diciendo ven, es porque ¿qué? Porque te quiere perdonar. Porque te quiere, ¿qué dice ahí? Te quiere guiar. Una pregunta, ¿por qué no quieres que te guíe? Y dices, no, yo sí quiero que me guíe. Ok, comunícaselo a tu vida. Porque tu vida comunica que es indirigible. Que nadie te puede decir esto. Ni la gente que te ama. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú sabes que si te dejaras dirigir con Dios, literalmente tendrías que despojarte de tantas cosas que tú crees que son tu identidad. Y bajo esa premisa, ¿no entiendes que tu identidad va a venir un juicio contra ella? ¿Quién de ustedes, y que seamos honestos, quién de ustedes, sinceramente, alguna vez en su vida usó un acordeón en la escuela? Un acordeón. Si no sabes qué es un acordeón, salte de aquí porque eres un hipócrita. Ok, ¿sí? Muchos en la escuela, sí, muchos. Sí. No, un acordeón para el examen, ¿ok? Si te están diciendo, o sea, tú preparaste tu acordeón así machín. No, todas las respuestas acá. Y te están diciendo, ¿sabes qué? La maestra que va a aplicar el examen es la más. Tú pones el espacio en blanco, ¿sí? Tiene un detector de acordeones, la desgraciada. O sea, tiene así un sensor de que si tienes un papel más en tu cuerpo, brincas y te da toque. O sea, uno es así. Eso viene, ya la clase es de media hora, ¿sí? Y tú tienes tu acordeón, pero que te salió bien bonito, hijo. Pero dice, en media hora entramos y nos atornan a todos los que tenemos acordeón. Una pregunta, ¿qué haces con tu acordeón? Lo tiras, ¿cierto? Lo tiras. Ahora, si eres sabio, si eres un necio, la Biblia dice que el necio ve el peligro y dice, a mí no me va a pasar nada. O básicamente el sabio ve el peligro y dice, mejor se para, ¿sí? Pero tú dices, no, yo soy más vivo que la maestra porque mi acordeón nadie me lo va a detectar. Y te metes al examen y das el primer paso al salón y suena y repruebas todo el curso. Una pregunta, ¿de quién es culpa? ¿De la maestra bien canija? ¿De su sensor para acordeones? ¿De quién es culpa? De ti. Es tu culpa. ¿Por qué? Porque esto no está bien. Ahora bien, es lo que Dios te está diciendo. Dios está diciendo, ¿sabes qué? En este día, todo lo que tú estás amando tanto va a ser reprobado, hijo. Todo el tiempo que lo tires en la basura allá afuera. Pero no está tan mal. Bueno, cuando suene la chicharra y te voltee y te vea, te voy a decir, te lo dije.
Y me lo dije a mí mismo. Y cada sermón yo me tengo que predicar. Ok, estoy siendo guiado, o sea, estoy siendo esto. Y tengo que decir, ¿sabes qué? Creo que esta semana, por ejemplo, Dios me habló en cuanto a la lengua. Con esto, a mi modo de hablar. Pues no tanto a mi modo de hablar, sino a mi modo de comunicarse o iniciar comunicación. Algo que descubrí en mi casi año que llevo de consejera matrimonial es que uno de los dos principales problemas del matrimonio, ¿sabes cuál es? Mala comunicación. Mala comunicación. Todos así. Sí. ¿Por qué? Porque es interesante lo que Dios me habló esta semana con esto. Porque dice, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que ¿qué? Hablará todo lo que oyere. Ok, una pregunta. Si Dios te salvó y Jesús pagó en la cruz por todos tus pecados para redimir todo tu cuerpo y toda tu vida, ¿por qué no ha redimido tu lengua? ¿Por qué no ha redimido tu modo de comunicarte? ¿Por qué le sigues hablando a tu esposa o a tu esposo como le seguías hablando antes de Cristo? Nada más que ahora sin groserías, pero el mismo tono, la misma asperidad, la misma hostilidad. ¿Por qué le sigues hablando a tu esposo con el mismo tono de acusador, de reproche? ¿Por qué? ¿O por qué te quedas callado durante días y no dices nada? ¿Por qué? Cuando tenemos un Espíritu Santo que dice que el que hablará toda verdad. ¿Ves la realidad de que tenemos un Dios que se comunica? Tenemos un Dios que se comunica con nosotros. ¿Cuán tontos somos de creer que tú y yo podemos coexistir con nuestra casa, familia, iglesia sin comunicarnos? Por eso el engaño de aquella persona que viene, se sienta, digo amén, se para y se va. Perdóname que te desmienta, pero tú no eres miembro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque yo veo una economía de un Dios que habla, que nos habla. Y si tú no conoces a nadie en esta iglesia, ¿sí? Tienes un problema serio, o mi anhelo es que seas tan nuevito que te hace falta tiempo nada más y vas a discipularte y vas a integrarte a un grupo en casa y vas a al final del día tener comunicación, porque veo un Dios que toma la iniciativa en comunicar. Repito, veo un Dios que toma la iniciativa en comunicar, porque aquí dice, Él hablará, dice, lo que oyere, no dice, no añade, hablará lo que oyere siempre y cuando tú le pidas perdón. No, si tú eres un discípulo, Él te va a hablar lo que viene del Padre. Una pregunta: ¿tu modo de hablar en casa habla lo que viene del Padre? O sea, si Jesús le estuviera hablando a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos, o sea, si te quito tu foto, meto a Jesús, ¿recibe lo mismo tus hijos? No, ¿verdad? Tenemos que aprender mucho de Jesús y de la preciosa obra del Espíritu, ¿de qué? De saber que Él habla. Entonces la pregunta sería aquí, ¿cómo habla el Espíritu? Pero la primera pregunta para muchos sería, ¿le escuchas? Porque tú no puedes escuchar cómo habla alguien si tú no le escuchas ni le pelas y tienes tan alto tus niveles en la vida: trabajo, actividades, empresa, escuela, soberbia, arrogancia, placer, viaje, sexo, dinero, que Dios va a tener que desconectar todo para que pueda escuchar que llevaba años tocando, para decir, oye, ya, ¿qué? ¿Escuchas? Hablará todo lo que oyere. Ahora bien, dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces me encanta esto. No, por eso hablo, el discípulo de Jesús no tiene incertidumbre. No, es incoherente un cristiano diagonal es discípulo de Jesús, ¿sí? Con confusión es incongruente. No puede pasar eso, porque el discípulo de Jesús sabe lo que va a pasar, y cuando pasa no le sorprende. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos? Esto es para que te acuerdes. Va a venir esto para que te acuerdes. Va a venir aquello para que te acuerdes. Ahora sí que te lo dije. ¿Por qué? Porque te amo. ¿De acuerdo? Entonces el punto es esto: y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por ejemplo, lee Proverbios. Por eso insto tanto a los hombres y a la iglesia a tener una dinámica de memorización de versículos. Una dinámica, si no te gusta esta, una dinámica de leer el proverbio del día, abrazar Proverbios. ¿Por qué? Porque Proverbios habla de lo que va a venir. Proverbios habla de que si eres un necio, lo que va a venir para ti es esto y esto: vergüenza, confusión, deshonra. Ok, entonces, ¿estás viviendo hoy día vergüenza, confusión, deshonra? Dios te dijo que eso va a venir. ¿Por qué? Porque tú eres un ¿qué? Necio. Ahora, no me digas así, pastor. Bueno, yo no te digo así. Lee Proverbios. Ahora, si tú tienes plenitud, delicias a su diestra para siempre, si tú eres bienaventurado, feliz, plural, pues, si tú estás confiado, seguro, la Biblia dice que eres ¿qué? Un sabio, por cuanto temes y amas a Jehová. Ok, entonces, si habitas en esto, pues por consiguiente lo que le iba a pasar a esto, ¿cierto? Entonces, el Espíritu Santo os guiará a toda
os hará saber las cosas que habrán de venir. Pero por si eso fuera poco, eso no es lo importante, porque el punto es versículo 14. Él me glorificará. ¿A quién va a glorificar el Espíritu Santo? A Jesús. Él me glorificará, ¿sí? Y aquí es donde empiezo con este punto. Dice, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿A dónde voy con esto? Él me glorificará. Repito, sé que hay gente que no sabe nada del Espíritu Santo. Sé que, y vamos a trabajar sobre esto. Te recomiendo que tomes o bajes de internet el sermón del Espíritu Santo de Calvary Chapel que dimos, distintivos. Pero hay gente que viene de otros contextos, de otras iglesias. Y quiero cerrar con esto. Versículo 14. Él me glorificará, dice Jesús. Por ende, si tu llenura del Espíritu, y ponme toda tu atención en esto, por favor. Si tu llenura del Espíritu, si tu bautismo del Espíritu, si tu experiencia con el Espíritu, si tu noche de milagros, tu noche de gloria, si tu caerte para atrás o tu desmayarte, si tu hablar en lenguas o hablar raro, si tus declaraciones y tus decretos no glorifican a Jesús, una de dos: o te estás engañando y siendo engañado, o ciertamente tuviste una experiencia con un espíritu, pero no con el Espíritu Santo. ¿Lo tengo que repetir? No, ¿verdad? ¿Por qué? Ahora, aquí lo que brinca sobre todo en los hispanos es esto: pero es que sentí bien bonito, pastor. Estuve en una iglesia en la que estaban los líderes hablando y decían, no, yo vengo de un trasfondo acá muy fundamental y bautista. Yo no creía en el Espíritu Santo, pero cuando llegué acá y de repente este profeta hizo un llamado al frente, yo pasé, y cuando yo apenas iba me desvanecí, me desmayé y sentí bien bonito y sentí que el Espíritu me tocó. ¿Tu vida glorifica a Jesús ahora? ¿Tu vida glorifica a Jesús en tu trato con tu esposa? ¿Tu vida glorifica a Jesús en tu trato con tus hijos? ¿Tu vida glorifica a Jesús en tu modo de gastar, en tu modo de vivir, en tu modo de amar, en tu modo de perdonar? No. Bueno, tuviste un encuentro, una experiencia con un espíritu, pero no con el Espíritu Santo. Cuidado con eso. Pero es que es bien buena persona, pastor. Ese apóstol, profeta, gurú, maestro, iluminado, pastor. Es bien lindo, usted lo debería de conocer, pastor. Bueno, mira, de entrada sí quedas que bruto, me muero de ganas de conocerlo, no. Dos, no te dejes engañar. ¿Por qué? Porque es interesante este punto. Es que sentí bien bonito. Si no glorifica a Jesús, te guía a toda verdad, te convence de pecado, justicia y juicio. Recuerda que Satanás también se puede vestir como un ángel de luz. Deja tu separador en Juan. No, ya terminamos con Juan. Vamos ve a 2 de Corintios. 2 de Corintios. Voy a decirlo. Por eso ver enlaces es estúpido. Por eso estos cristianos cibernéticos que se la viven horas viendo todos los videos de todos los predicadores de internet es estúpido. No diga eso, pastor. Ok, voy a cambiar mi modo de hablar. Por eso ver enlace es fatuo. ¿Mejor? ¿Ya suena más fresa para ti? Ok. Por eso perder horas viendo todos los videos de N predicadores caros y famosos en internet es fatuo. Es falto de entendimiento. ¿Bonito? ¿Ya? ¿Mejor? ¿Redimimos eso? Ok. ¿Por qué? Porque si no te guía a Jesús, no le glorifica, no te guía a toda verdad, no te convence de pecado, justicia y de juicio, estás cayendo en la foto que Pablo advierte a Corintio en 2 de Corintios 11 del 13 al 15. Dice el versículo 2 de Corintios 11:13. ¿Están ahí ya? Porque estos son ¿qué? Falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ojo con eso. ¿Sé qué? ¡Wow! Yo creía que lo de fiesta de disfraces no venía en la Biblia. Sí, viene en la Biblia los disfraces. ¿Sí? Y se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pero es que en su programa de televisión abajo dice apóstol. No voy a decir nombre para meterme más broncas, ¿verdad? ¿Sabes qué? Se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla. Me encanta lo que dice. Ahora, no se sorprendan esto. Porque el mismo que Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, ojo con esto, ¿ministros de quién? Wow. Si también sus ministros se disfrazan como ministros de ¿qué? Justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, justicia, pecado y juicio. Pero es que
pastor, es que es bien bonito enlace. Mira, ok, voy a decirte esto. Y te voy a decir lo que creo firmemente, bíblicamente hablando. El 99.8% de lo que sale en el enlace es falsa doctrina. No voy a quemar el canal, porque Dios le usa. Hay gente que ha llegado a esta iglesia porque vio el enlace. Y ese fue su primer contacto para, órale, hay algo de Dios. Órale, Jesús ama. Oye, y así Dios usa, caray, Dios usa en la Biblia burros para hablar, que no es un canal de televisión. Dios me usa a mí, o sea, que no use televisión. Sí, o sea, no es que Dios no. Dios usa hasta la Rosa de Guadalupe, hijo. O sea, Dios usa siempre en domingo. O sea, siempre en domingo. Estoy tan retro. Perdóname. ¿Qué es hoy? La academia o no sé qué. Dios usa eso. ¿Por qué? Por ejemplo, ahí te va cómo todo es de Dios, por Dios y para Dios. El día de ayer, o antier, empezó este famoso Buen Fin. Y posteé yo en redes sociales esta estadística de CNN que dijo: tú vas a comprar felicidad este fin de semana hasta tu próximo capricho. CNN diciendo: este fin de semana tú vas a comprar tu felicidad hasta el próximo capricho. Ahora, Dios usa eso, es exactamente el punto. En las compras no usa tu felicidad. Entonces, el que Dios pueda usar televisión, no estoy diciendo que Dios no les use, Dios les usa. Sí, es más, muchos de ustedes han llegado a esta iglesia después de caminar con ministros disfrazados. Dios les usa, pero el punto es que la Biblia dice: mi pueblo fue llevado cautivo porque les faltó conocimiento. Y cuando tú abres la palabra y dices: órale, ¿qué es esto? Si el Espíritu Santo que tanto hablan allá no glorifica a Jesucristo, no me guía a toda verdad y no me redarguye de pecado, justicia y juicio, entonces es un rollo espiritual, pero no es el Espíritu Santo. Y ahora me voy al otro extremo. Gente que viene de trasfondos bautistas, fundamentales. No, sí, predícales eso, pastor, porque si esa gente que ve enlaces es tonta. Bueno, el concepto es falto de entendimiento, porque la Biblia también habla lo que el bautista, el fundamental, rechaza, que es la vigencia del Espíritu Santo. La Biblia habla que el Espíritu Santo sigue siendo vigente, porque si no fuera vigente todavía, ¿quién redarguye a la gente de pecado, justicia y juicio? Bueno, pero es vigente para eso, pero no para los milagros y sanidades y lenguas. Y bueno, entonces tú determinas en qué sí y en qué no. Porque en esta iglesia ha habido sanidades por el Espíritu Santo. En esta iglesia hay gente que habla lenguas por el Espíritu Santo, pero en todo el orden de Dios. Donde dice Pablo: mira, yo uso esto, pero en mi adoración en privado. Porque si lo hago en público, la gente va a entrar y va a pensar que estamos locos. ¿Sí? En esta iglesia, la mayor evidencia del Espíritu Santo son familias, matrimonios y personas restauradas por la gracia de Jesús, porque Él glorificará a Jesús. Entonces, ojo con esto, no ataquemos a los extremos. Bueno, sí, todo, o no, nada. El que tú estés aquí, el que tú estás siendo incomodado por la palabra de Dios, es el Espíritu Santo que te está hablando. El que tu vida quiera glorificar a Jesús, ¿es de ti? No, ¿es de quién? Del Espíritu Santo. El de que hayas orado a Dios por tu hijo o por tu hija y la hayas sanado, ¿es tuyo? No, es que dones del Espíritu, sanidades. ¿Sí? El punto es de que eso, si hacemos un sermón de eso, puede ser el tercer piso si no tenemos el primer piso, que es ¿qué? Que la primera función del Espíritu Santo es ¿qué? Glorificar a Jesús. ¿Sí? Y ahora, si hay bautistas, presbiterianos, fundamentales que todavía tienen ese chip, no tienes ningún problema, acércate conmigo al final o con Chuy o con Eddie, porque el argumento es pero es que la Biblia dice que sí, es eso hasta el día de Jesús. Bueno, una pregunta: ¿ya llegó el día de Jesús? La Biblia dice, Filipenses 1:6, que Él le perfeccionará la obra hasta que Él venga, el día de Jesús. Entonces, tu rollo hasta el día de Jesús es teológicamente incompleto, porque el día de Jesús es cuando toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Pero, repito, tienes inquietudes. Ahí te va, no conmigo. Tienes inquietudes, entra a Nueva Vida. Chuy tiene una clase del Espíritu Santo. Pero entra, no, yo los voy a refutar. No, entra con este rollo. A ver, Horizonte se trata de la Biblia. Ok, háblame del Espíritu Santo desde aquí. Háblame. Porque esa es la actitud correcta. No es a mí me enseñaron o yo entendí o vi en televisión. No es, ok, Horizonte se trata de la palabra de Dios. Háblame desde aquí, del Espíritu Santo. Y le damos. Y entonces vamos, caminamos. Porque el punto es esto: Jesús habla del Espíritu Santo. Ahora, una pregunta interesante en lo personal es: ¿qué va a pasar cuando Cristo venga por su iglesia?
y el Espíritu Santo salga del mundo. A mí se me hace muy interesante cómo va a haber gente que va a ser convertida sin el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque van a ver lo que está escrito. Al final del día, ojo con eso, el Espíritu Santo se va, pero lo que inspiró el Espíritu Santo se queda. Entonces la gente va a ver. Oye, es que me habían platicado que iba a haber un día en que Jesús iba a venir por los que amaba y por los que le amaban. Oh, entonces era en serio. Oh, ¿sí? Pero bueno, básicamente no es el punto ahorita, ¿verdad? Entonces, conclusión, y no sé si aparece la conclusión en pantalla, ¿ok? ¿Qué sí es una prioridad del Espíritu Santo? ¿Qué sí es una prioridad del Espíritu Santo? Glorificar a Jesús. Es el norte, ¿sí? Repito, no entendí nada. Ok, no, entiende esto. Mi anhelo, sobre todo si eres una oveja que Dios puso a pastorear y a predicarle en este domingo, es este. Muchos no van a estar aquí en un año. Hay gente que por la chamba se va a ir de la ciudad. No sé, vas a buscar iglesias, ¿ok? Busca una iglesia que glorifica a Jesús. Si es una iglesia que glorifica un don del Espíritu, corre de eso. Si es una iglesia que glorifica a un profeta, a un apóstol o a un pastor, huye de eso. ¿Por qué? Porque eso, repito, es una experiencia espiritual. Y me siento bien y me siento bonito, pero no glorifica a Jesús, no es el Espíritu Santo. Entonces, no te dejes engañar, por favor, ¿sí? La que sí es una prioridad del Espíritu Santo es glorificar a Jesús. Hablaba ayer con un amigo, por ejemplo, pastor, a quien respeto mucho y es una bendición en mi vida también. Y él me decía que llegó su líder de jóvenes de Argentina y está hablando ya con un líder de jóvenes de una iglesia muy grande en Argentina, que le decía, no es que yo, que llevó su grupo de jóvenes de 80 y tantos jóvenes a 1200 jóvenes. Y decía, no, es que lo que pasó conmigo es que tuve un encuentro con el Espíritu y a partir de ese momento tenemos tantas cosas y tantos dones proféticos y el cuate y uno acá y decir, ahora no, pastor, es que necesitamos hacer esto y darle prioridad al Espíritu. Y hablamos ayer, mi amigo y yo, le dije, mira, y hablamos y estábamos de acuerdo con esto. Le digo, mira, está bien, no estoy diciendo que el Espíritu no obre así. El punto es, glorifica a Jesús, porque que haya una multitud sintiendo bonito no es garantía de nada. Cuando Gallos gana, hay una multitud sintiendo bonito. ¿Y es el Espíritu Santo? El punto es esto. ¿Qué sí es prioridad? El Espíritu Santo glorifica a Jesús. Ahora, ¿cómo es glorificado Dios? Lo que también propuse en pantalla. Dios, lo que hemos visto en Horizonte, Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. De ahí que cuando la gente te ve que estás completo, satisfecho en Cristo y en quién eres en Cristo, eso glorifica a Jesús. Porque la gente dice, oye, este cuate no compró nada en el Buen Fin y está contento. ¿Sí? Porque yo no tengo un buen fin. Bueno, mejor dicho, sí voy a tener un buen fin, pero tengo un buen ahorita también. ¿Sí? Entonces, bajo esa premisa, es por ello que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, a Jesús, porque en Jesús está la plenitud. Salmo 16:11. Vamos a terminar con estos 3 versículos, por favor. Salmo 16:11. Salmo 16:11. Y ahora bien, también aclaro esto, iglesia. Si conoces a alguien que no cree esto con respecto al Espíritu Santo, ¿sabes qué? Ámale. Ámale. Yo tengo muy buenos amigos pastores que no creen esto. Siervos que son fundamentales extremistas y no, es que los dones no son vigentes. Y mira, no por eso no le voy a hablar. Mira, ¿sabes qué? El punto es que cuando él vea la obra del Espíritu en mi vida, oye, pero ¿por qué en Horizonte está pasando eso? Mira, porque entendemos que la obra del Espíritu es que el Espíritu va a glorificar a Jesús. Y en Horizonte, Pepe no quitó el pero en Horizonte magnificamos el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, es la realidad. Entonces, ámales. ¿Por qué? Porque recuerda, somos luz, no somos bocinas. Perfecto, voy a agarrar entonces a todos mis amigos bautistas y les voy a escribir de que están mal y que son unos faltos de entendimiento. No, vas a perder a todos tus amigos bautistas. Y eso no es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús oró por nosotros. Vamos a leer en Juan 17, Él oró para que fuéramos uno. Y si tú estás dividiendo con gente que estaba como tú estabas quizás ayer, eres un fariseo. Como yo hice esto, les voy a acusar a todos y les voy a regalar la prédica del pastor Quique. Ojo, no me agarres como vara. Yo así sí, voy a pedir este sermón para regalárselo a mi amigo carismático que siempre me dice que por qué no me caigo en la iglesia. Mira, no lo agarres. ¿Por qué mejor no nada más le modelas? Mira, no me caigo y no me voy para atrás porque yo en la Biblia no lo veo. ¿Sí?
Yo en la Biblia nada más veo un momento en el cual hombres se cayeron para atrás ante el poder de Dios. ¿Sabes dónde lo veo? Cuando los soldados van a arrestar a Jesús y preguntan, ¿quién es Jesús? Y Jesús dice, soy yo, vámonos para atrás. Ahora, no se quedan atrás desmayados, convulsionándose, riéndose, no. Se preparan porque en el rollo espiritual es el poder de Dios. De ahí en fuera, ve Daniel, ¿sí? Ve Pablo, ve todos los hombres y mujeres en el donde tienen un encuentro con el Espíritu de Dios, se caen postrados y el Espíritu le dice, levántate, porque tengo que decirte. ¿No te encanta? Pero es que, pastor, no. Porque en la tele veo que la gente se queda ahí y se convulsiona y se hace así y se queda como con mucha paz. Bueno, yo ya aprendí que a la tele no le puedo creer mucho, hijo. Prefiero creerle a la Biblia. Y yo he estado, créemelo, yo he estado. Una reunión aquí, de repente vino un profeta y tristemente muchos pastores aquí son bien seducibles. Dios me ha mostrado aquí que hay gente enferma, hay pastores enfermos, pasen al frente. Y todos los pastores, literalmente todos los pastores, salvo 3, un bautista, yo y otro amigo, nos quedamos sentados. Todos así pasando al frente y él les hacía así, soplaba y se caían todos. Y nada más los 3, el bautista que no cree, yo que creo pero que ya aprendí, y el otro que estaba coordinando nada, nos íbamos a hacer así. Porque pones atención a la gente, ojo, gente que está dirigiendo ministerios en Querétaro, que los tiraban y estaban así. Y cuando para ver si ya se tenían que parar es triste, pero es real. Pero es que se siente bien bonito. No es de sentirse bonito, se trata de Jesús. Se trata de Jesús, ¿de acuerdo? Entonces, y bajo esa premisa, Salmo 16:11 dice así: me mostrarás las sendas de la vida, en tu presencia hay ¿qué? Plenitud de gozo. Y si el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, y la verdad es Jesús, nos dice que en Cristo está la plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Colosenses 1:19. Colosenses 1:19. Eso es del Antiguo Testamento, pastor. Colosenses 1:19. Está hablando de Jesús. ¿Están ahí? Díganme ya. Nomás 2 personas, está bien. ¿Están ahí? Díganme ya. Le voy a pedir a Toñito que pase ya también, por favor. Toñito, ya papá. Dice, versículo 19: por cuanto agradó al Padre que en Él, ¿en quién? En Jesús, habitase toda ¿qué? Entonces, el Espíritu Santo te va a llevar a Jesús, donde hay ¿qué? Plenitud. Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. Si estamos en la plenitud, pues no necesitas nada, ¿sí? Y una de las formas tangibles para experimentar la plenitud de Jesús es la iglesia. Es la iglesia. Por eso la importancia. Ok, sustento bíblico, Efesios. Atrás de Colosenses, Filipenses, atrás de Filipenses, Efesios. Efesios 1:22. ¿Sí? Sacate este punto. ¿Están ahí? Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. ¿La iglesia es qué? ¿La cual es qué? Su cuerpo. ¿La qué? Plenitud de quién? De aquel que lo llena. Entonces, ¿dónde habita la plenitud de Dios primordialmente, tangiblemente? Aquí, en la iglesia. Pero en mi casa no, sí. Allá estás en Cristo. Pero el modo en que lo podemos experimentar como compañerismo iglesia es la iglesia, ¿sí? Y es clave esto, porque de ahí parto de que la plenitud de aquel que lo llena todo en todo está en el cuerpo de Cristo. De ahí parto para la invitación de que no te conformes con ser un espectador o un simpatizante en los domingos, sino que te integres al cuerpo de Cristo formando parte de un horizonte en casa, de un grupo de vikingos, de un grupo de mujeres. Y no solo vengas a la iglesia, sino que seas la iglesia, ¿sí? Porque es aquí y en las iglesias de Jesucristo donde Dios creó la mayor oportunidad para que más personas puedan conocer su amor y ser llenos de su plenitud. ¿Estás en Efesios? Vete a Efesios 3. Acuérdate, todo lo que... Por eso prestamos Biblias, hijo. Porque yo no soy un fraudulento ministro. Todo lo que yo digo desde aquí, tú chécalo. Te estamos prestando Biblias para que veas que está escrito, ¿sí? Efesios 3, por favor, versículo 19. No, vamos a hablar desde el 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en qué,
amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de ¿quién? De Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la ¿qué? Plenitud de Dios. ¿Dónde está la plenitud de Dios? ¿Dónde la dio tangiblemente? A la iglesia. ¿En quién está? En Cristo. ¿Entiendes por qué el engaño de Satanás va a ser decirte, no, tú no te integres, mira, hay cosas más importantes que hacer? Esto es para los religiosos, esto es para los fanáticos. Si no hay algo que cheque con tu agenda, tú no te integres. ¿Entiendes por qué? Porque Satanás te quiere tener fuera de ¿quién? De Jesús. Porque si tiene fuera de Jesús, te tiene fuera de ¿qué? De plenitud. Y si te tiene fuera de plenitud, entonces ya te tiene cautivo. Por eso la importancia no es, es que el pastor nos quiere molestar y nos está poniendo muchos eventos y muchas cosas para que vayamos. Es una pérdida, no es lo opuesto, pérdida de tiempo. Es lo opuesto, pérdida de tiempo. Te estoy invitando a que seas partícipe de que conozcas el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, que seas lleno de toda plenitud de Dios. ¿Te estoy invitando a algo malo? Entonces, ¿por qué no lo haces? Y ahora me siento como papá. Pero al final del día tenemos un padre. ¿Qué es lo que nos preguntaría? Ok, ¿sabes que te amo? Sí. ¿Sabes que eso es lo mejor para ti? Sí. ¿Sabes que te estoy invitando a algo bueno? Sí. Entonces, ¿por qué no obedeces? Oramos. Señor y Rey, gracias. Gracias por la obra preciosa de tu Espíritu Santo, Dios, que nos equipa de manera preciosa para poder conocer la maravilla de tu amor, Dios. Y te ruego en el nombre de Jesucristo que pueda. Tu palabra dice que tú cómo no darás el Espíritu Santo a quien te lo pida. Pero a quien te lo pida, primeramente tiene que creer en ti y vivir bajo tu señorío y amarte. Porque si no te obedece a ti, Padre, por más que le des el Espíritu Santo, tampoco lo va a apelar. Y te ruego, Dios, que cada uno en esta hora pueda ponerse a cuentas contigo en esta mañana y pueda ponerse de pie y adorar con sus manos levantadas, rendidas a ti, con un corazón agradecido, sabiendo que eres un Dios bueno, que nos invitas a algo bueno y que nos estás equipando como iglesia para no ser engañados. Y Señor, gracias, Señor, por las iglesias que has guardado para ti, Dios. Gracias, Señor, por los pastores que están, después de ser engañados, siendo hambrientos por tu palabra, Dios. Gracias, Padre, por personas que están, después de conocer de ti por televisión o internet o lugares diferentes, están encontrando y hay un hambre que tú despiertas en ellos por tu palabra y por abrirla y estudiarla y derivar de ahí quiénes somos, Dios. Y gracias por sobre todas las cosas, porque tenemos un Dios amoroso que nos quiere guiar. Eso es fuera de este mundo. Que existe un Dios poderoso que, sabiendo lo que somos y lo que hacemos, nos siga ofreciendo guiarnos. Señor, lo único que complementa a la perfección de esa invitación es que nos des de tu Espíritu para obedecerte y ser guiados. Porque de nada sirve que tengamos al mejor guía si tenemos un corazón obstinado y rebelde. Así que, Padre, escucha la oración de cada uno, Dios. Arréglate con cada uno. Gracias por la cruz y permítenos adorarte porque eres bueno, en el nombre de Jesús. Amén.